Bautista. Secretario General de la Federación Sindical, Alberto Juárez Blancas. Del ingeniero Francisco Hernández Juárez, Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Del ciudadano Óscar Moreno Moreno, Secretario General de la Confederación de Obreros, Campesinos y Empleados de México. Del doctor Sadot Sánchez Carreño. Del ciudadano Mauro Sánchez Méndez y de la ciudadana Guadalupe Moreno Moreno. Y de todas las personas e invitados que acompañan a esta sesión solemne, también se encuentra con nosotros los ciudadanos Isaías González Cuevas, Secretario General de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, así como el licenciado Abel Neftalí Domínguez Azús, Secretario General de la Confederación de Trabajadores Campesinos de México. Bienvenidos, distinguidos invitados, invitadas. Solicito a la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, secretaria de la Mesa Directiva, de lectura de la semblanza de Ricardo Flores Magón. Con su permiso. No sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo. Pero cuando muera, mis amigos quizá inscriban en mi tumba: aquí yace un soñador. Y mis enemigos: aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas. Ricardo Flores Magón nació el 16 de septiembre de 1873 en San Antonio, el Oxochitlán, Oaxaca. Fue el segundo de 3 hijos de Margarita Magón y Teodoro Flores Martínez, quienes vieron su juventud marcada por la intervención estadounidense en nuestro país y la Guerra de Reforma. En 1877, a muy corta edad, llegó a la Ciudad de México acompañado de su madre y sus hermanos Gaspar Jesús, nacido en 1871, y Hermenegildo Enrique, que nació en 1877, quienes se trasladaron en busca de mejores condiciones de vida y para acompañar a su padre, quien había entrado un año antes a la Ciudad de México, acompañando el plan de Tuxtepec que encabezaba el general Porfirio Díaz en contra de la reelección del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. En 1883 acudió a la Escuela Nacional Primaria Superior número 1. En 1888 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y en 1890 ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En 1892, tras la tercera reelección de Porfirio Díaz, los estudiantes se organizaron para protestar públicamente en contra de la dictadura. Ricardo y su hermano Jesús, estudiantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se integraron a las protestas estudiantiles, lo que les valió ser capturados por la policía y enviados a la cárcel nacional, también conocida como Cárcel de Belén, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. Esta fue la primera de varias estancias en prisión que marcarían la vida de Ricardo Flores Magón. En 1893 participó en El Demócrata, periódico fundado por el pintor impresionista Joaquín Clausel, y en el que Ricardo Flores Magón figuró como uno de los jóvenes editores. No obstante, dicha publicación fue cancelada, pues la censura era algo habitual. Posteriormente, se unió a las filas del periódico El Universal y de las revistas estudiantiles El Ideal y El Azote. Ambas revistas solamente lograrían imprimir una edición debido a la represión y persecución policíaca. El 7 de agosto de 1900, al lado de su hermano Enrique y del prestigiado abogado Antonio Horcasitas, fundaron el periódico Regeneración, a través del cual denunciaron la corrupción del sistema judicial mexicano que convertiría a este periódico en germen de la Revolución Democrática. Enseguida, Regeneración se convirtió en el botafumeiro
fuego de las primeras acciones en masa de los trabajadores de México, pues no se limitó a consignar noticias o hechos, sino que plasmó y definió ideas y principios hasta convertirse en una herramienta de difusión, pero también en una fuente de anónimos para las más variadas causas, cuyos esfuerzos coincidían en hacer frente a los atropellos e injusticias del régimen porfirista. Los textos de Ricardo Flores Magón en Regeneración se centraron en atacar a funcionarios públicos y denunciar las irregularidades del sistema. Pronto la forma en la que escribiría Ricardo Flores Magón y los temas abordados en su periódico llamaron la atención de jóvenes y de diversas agrupaciones políticas preocupadas por el futuro de la democracia, pero también provocó la atención del poder, que no tardó en ejercer sus fuerzas para censurar a este periódico. A principios de 1901, las agrupaciones opositoras al gobierno de Porfirio Díaz convocaron al primer Congreso de Clubes Liberales en la ciudad de San Luis Potosí para discutir los problemas de México. Ricardo Flores Magón asistió como representante de la redacción de Regeneración y se destacó como acérrimo crítico a la dictadura. A raíz de la actividad periodística y opositora, en mayo de 1901, los hermanos Flores Magón fueron encarcelados tras ser acusados de difamación. Tras abandonar la prisión en 1902, Ricardo y su hermano Enrique arrendaron el edificio ubicado en la calle de Colombia número 42 en el centro de la Ciudad de México, donde se editaba El Hijo del Aguizote, publicación creada por el célebre periodista caricaturista poblano Daniel Cabrera Rivera. A finales del siglo XIX, convirtiéndose en la nueva trinchera de los hermanos Flores Magón, bajo su edición, el periódico alcanzó gran popularidad y se caracterizó por sus caricaturas satíricas. En esa época, Ricardo Flores Magón nuevamente fue hecho prisionero junto con su hermano Enrique, tras publicar un artículo en el que criticaba a Bernardo Reyes, gobernador del estado de Nuevo León, quien se mostraba muy cercano al régimen porfirista, por lo que el periódico suspendió su publicación y la retomó en 1903, cuando Flores Magón salió de prisión. El 5 de febrero de 1903, Ricardo Flores Magón, al lado de un grupo de célebres liberales integrados, entre otros, por Federico Pérez Fernández, Antonio Díaz Soto y Gama, Santiago de la Hoz, Rosalío Bustamante, Tomás Arabia y Enrique Flores Magón, quienes coincidían en la postura opositora a la dictadura porfirista, aparecieron en el balcón del edificio donde editaban El Hijo del Aguizote, acompañados de una manta que enunciaba: "La Constitución ha muerto". 3 días después, Ricardo publicó en las páginas del periódico un artículo en el que argumentaba el uso de dicha frase con las siguientes palabras: "Protestamos solemnemente contra los asesinos de ella, que como escarnio sangriento al pueblo que han vejado, celebran este día con muestras de regocijo y satisfacción". Unos meses después, Ricardo Flores Magón fue hecho prisionero de nueva cuenta y tras ser liberado en junio de 1903, decidió exiliarse con su hermano Enrique en Estados Unidos, pues le era imposible trabajar en México debido a un decreto que señalaba que cualquier periódico que publicara sus escritos sería sujeto a un proceso judicial. En 1904, el periódico Regeneración retomó sus actividades, pero esta vez desde San Antonio, Texas, para posteriormente establecerse en San Luis, Missouri, teniendo circulación en San Antonio, Texas, San Luis, Colorado y Los Ángeles en Estados Unidos, así como en Canadá. En septiembre de 1905 fundó la organización del Partido Liberal Mexicano, que presidiría el propio Ricardo Flores Magón, una agrupación política encargada de coordinar a los diversos clubes liberales tanto en México como en Estados Unidos. El 1 de julio de 1906, la Junta publicó el programa del Partido Liberal Mexicano, donde se establecía que, una vez derrocada la dictadura, se instituiría la no reelección del presidente, se haría obligatoria la educación básica, se reglamentaría una jornada laboral de 8 horas, así como un salario mínimo para los trabajadores, y se brindarían tierras de cultivo a los campesinos, entre muchas otras propuestas económicas, políticas, sociales.
Por su contenido, este documento se convirtió en uno de los más influyentes de la Revolución Mexicana. Entre 1906 y 1908, la Junta del Partido Liberal Mexicano organizó varios levantamientos armados contra la dictadura, pero estos fracasaron. Tras el estallido de la revolución antirreeleccionista en 1910, la Junta llamó a sus simpatizantes a sumarse a los levantamientos armados, pero sin hacer causa común con los maderistas, pues señalaban que estos solo luchaban por cambiar de un gobierno a otro, mientras que el Partido Liberal Mexicano buscaba una revolución social y económica completa. Entre 1911 y 1916, Ricardo Flores Magón fue capturado 2 veces más por la policía y permaneció en prisión durante más de 2 años, acusado de delitos como el hacer uso indebido del correo postal para distribuir literatura calificada como subversiva. En marzo de 1918, Ricardo Flores Magón y Librado Rivera, político, periodista y profesor normalista de San Luis Potosí, que acompañó a Flores Magón en el exilio, publicaron en Regeneración un manifiesto dirigido a los trabajadores de todo el mundo, en el cual se oponían a la Primera Guerra Mundial y hacían un llamado a sus camaradas de clase a rebelarse contra los gobiernos y a la sociedad establecida. Como consecuencia, ambos fueron condenados a 20 y 15 años de prisión respectivamente. Primero en una prisión de Washington y después en una penitenciaría de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos. El estado de salud de Ricardo Flores Magón fue deteriorado como consecuencia de los trabajos forzados en condiciones adversas que tuvo que realizar mientras estuvo encarcelado. Así, después de 4 años de prisión, murió la madrugada del 21 de noviembre de 2022. Posteriormente, en 1923, su hermano Enrique regresó a México para continuar con su activismo político, que fuera notable apoyando la candidatura del general Lázaro Cárdenas. El 1 de mayo de 1945, durante la presidencia del general Manuel Ávila Camacho, los restos de Ricardo Flores Magón fueron trasladados a la rotonda de personas ilustres, donde descansan bajo la leyenda una lucha intransigente por la justicia social. Ricardo Flores Magón es un ejemplo de tenacidad, de determinación por la defensa de los más desprotegidos aún en la adversidad. Fue pieza clave de la Revolución Mexicana que transformaría la realidad social de México a principios del siglo XX. Y su activismo, sus ideas siguen resonando por la defensa de los más desprotegidos para la igualdad de todas y todos los mexicanos y en el mundo. Nunca más un Ricardo Flores Magón. ¡Viva Ricardo Flores Magón! Es cuanto, presidente. Honorable Asamblea, como ustedes saben, esta sesión solemne se organizó a partir de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobada el 15 de noviembre del 2022, en el que se establece que esta sesión habrá diversas actividades que incluirán reedición de obras, encuentros de historiadores, intelectuales, cronistas, conservatorios, conversatorios y exposiciones artísticas en conmemoración del centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón. En ese sentido, se concede el uso de la palabra al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. Ciudadano presidente, honorable Asamblea, distinguidos familiares de este enorme, gigante, precursor de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón. Hoy se cumplen 100 años de su fallecimiento, de su artero, cobarde asesinato. Ricardo
Flores Magón fue un hombre excepcional. Cuando las primeras lecciones en la secundaria Benito Juárez de mi natal Fresnillo, empecé a leer en la clase de historia de la Revolución Mexicana a Ricardo Flores Magón. Luego, más tarde, en la preparatoria, me llegó un libro también extraordinario, La ideología de la Revolución Mexicana, de Arnaldo Córdoba. Impresionante lo que hizo Ricardo, su pensamiento, su acción, su resistencia. Lúcido, escribía el futuro, lo dejó plasmado en Regeneración y lo dejó plasmado en el Plan Liberal, que por cierto, Ricardo, uno de sus descendientes, me acaba de entregar una copia del mismo. Por eso es justo este homenaje que hoy le tributamos, para mí el más importante de los precursores de la Revolución Mexicana. Nunca fue vencido, nunca fue derrotado en su ideología, nunca fue un hombre que declinara en sus ideales. Ricardo Flores Magón, hasta el último día de su vida, mantuvo con dignidad su pensamiento y su ideario. Ricardo, inspirador de movimientos sociales, del reparto agrario, fue simple y sencillamente un gigante adelantado a su época. Cuando Ricardo expresó cercano a su muerte una frase que me conmovió y que muchos de ustedes conocen: no sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo, dijo él. Pero cuando muera, mis amigos quizás inscriban en mi tumba: aquí yace un soñador. Y mis enemigos: aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Mi destino está escrito, decía. He de morir tras los muros de la prisión. A pesar de todo, no me quejo de mi suerte. Recibo lo que siempre he recibido durante mis 30 años de lucha por la justicia: persecución desde el principio. Supe de mis llamadas a la fraternidad y al amor, a la paz, y que éstas serían correspondidas con los golpes de aquellos que están interesados en la preservación de las condiciones que auspician la esclavitud del hombre por el hombre. Nunca esperé tener éxito en mi cruzada, pero sentí que era mi deber preservar, perseverar, consciente de que la humanidad
tarde o temprano emprenderá el camino a una convivencia social basada en el amor. Sombríos son mi presente y mi porvenir, pero tengo confianza en el futuro esplendoroso que está al alcance del género humano, y ese es mi consuelo, la certidumbre que me conforta. Los sumisos, los mansos, los indiferentes, los sufridos, los resignados son la masa, la muchedumbre que con su pasividad, su modorra y falta de carácter hace lento y doloroso el avance de las sociedades. Esto era el pensamiento de Ricardo Flores Magón, un gigante. Por eso, presidente de la mesa directiva, he presentado esta mañana una iniciativa que espero sea aprobada por unanimidad por la Asamblea. Después de 100 años, si la aprueban, en este muro de honor estarán inscritas las palabras de este gran pensador mexicano, Ricardo Flores Magón. Oaxaqueño, hombre universal, a pesar de que ya la ingresé formalmente, presidente, el decreto que planteo diría: decreto por el que se inscribe con letras doradas el nombre de Ricardo Flores Magón en el muro de honor del Salón de Sesiones del Senado de la República. Honor a quien honor merece, aunque sean 100 años después. Enhorabuena por ese gran hombre. Lo recordamos con cariño y con admiración. Y le dejo al presidente copia de esta iniciativa que ojalá y le demos el carácter de urgente resolución. Saludos. Continuamos con el desahogo de oradores. La mesa directiva acordó para esta sesión solemne la participación de los grupos parlamentarios. Continúa en el turno el senador Germán Martínez Cázares, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente, estimadas, estimados invitados, señorías, 10 puntos breves sobre Flores Magón. 1, precursor de la Revolución Mexicana, pureza frente a la plaga de componendas, sobornos, asesinatos que caracterizaron a la familia revolucionaria, dice Claudio Lomnitz en esta biografía. 2, sembrador de la cultura chicana, de esa nación que no se nos debe olvidar, México estadounidense que vive en Houston, en Chicago, en Los Ángeles. 3, un utopista, un anacrónico, un ateo, un anarquista, es decir, que no tiene lugar, que no tiene tiempo, que no tiene Dios, que no tiene orden, que su lugar, su tiempo, su Dios y su orden son la libertad y la ayuda mutua, el cooperativismo, el mutualismo,
El sindicalismo que aprendió de Pedro Kropotkin negó el egoísmo y negó el individualismo. 5. Creía en la fuerza de las ideas mucho más que en la fuerza del caudillo. Por eso estuvo contra Porfirio Díaz y por eso después se peleó contra Francisco I. Madero. Estaba absolutamente en contra del poder unipersonal. Estaba y estaría hoy en contra del presidencialismo, que ningún poder por encima del otro. Defendía con claridad la Constitución de 1857, no al militarismo, gritaría hoy Flores Magón. Era un radical liberal. Le escribía a Wilson: si Wilson fuera sincero en sus declaraciones revolucionarias, comenzaría por acogotar aquí a los Rockefeller, a los Otis, a los Guggenheim, a todos los piratas de la industria, a todos los acaparadores de la tierra, a todos los bandidos del comercio y de la banca, y dejarnos solo a los mexicanos a nuestra obra de ahorcar a nuestros verdugos. Regeneración, 30 de mayo de 1914. Era un radical liberal, de los de a de veras, no de los que se acuestan conservadores con los machuchones de noche y se despiertan liberales en las mañaneras en la mañana. Era periodista libre, a favor de la libre expresión de las ideas. Por eso fundó Regeneración. Regeneración como un periódico contra los abusos de los jueces, contra los abusos del Poder Judicial. Así empezó Regeneración en 1900. Murió libre estando preso, como Sócrates, condenado que bebió la cicuta. Murió libre de su conciencia, libre por su pensamiento, como el preso 14.596 en aquella cárcel de Kansas. Flores Magón, como diría el poeta, y con eso termino, no era cualquiera. Ser libre no es para cualquiera. Hay que tener el coraje de quedar mal con mucha gente, de despedirse de partidos y de ideologías y de caudillos, de despedirse de otros tantos y estar listo, como diría el poeta, para ser odiado. Flores Magón fue libre y no fue odiado. Es recordado hoy por congruente, porque fue libre, anarquistamente libre, como solo es la verdadera libertad. Viva así el pensamiento libre de Flores Magón, oaxaqueño, casi michoacano. Muchas gracias. En uso de la palabra, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. El senador Germán Martínez hizo uso de la palabra a nombre del Grupo Plural. Gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, quiero saludar a los distinguidos invitados, distinguidas invitadas que se encuentran hoy presentes en el Senado de la República. Para el Grupo Parlamentario del PRD es un honor participar en esta ceremonia en la que se conmemora el centenario luctuoso de un gran mexicano, Ricardo Flores Magón. Hay más que recordar de este precursor de la revolución y más que recordarlo, por supuesto, debemos de hablar de estos 100 años de tránsito hacia la posteridad. Posteridad que se manifiesta vivamente en la Constitución, en muchas de las instituciones que se han legado y que se han dejado en ella, en muchas de las tareas y de las luchas que encabezó, aunque aún, después de 100 años, todavía no hemos cristalizado muchos de los anhelos magonistas. Aún siguen pendientes.
Una evocación de la vida de Ricardo Flores Magón. Sobresalen, por supuesto, pensamiento y acción, aquí han quedado claros, lúcidos, compromiso social trascendente, que no hace sino hablar de esos hombres excepcionales a los que se encomienda el diseño y el proyecto que conduce a la grandeza. Flores Magón, ya se ha dicho aquí, es oaxaqueño, mexicano universal. 16 de septiembre, mismo día que nace la patria, de 1873. Considerarlo un año prolífico cuando él nace, porque también nació Francisco I. Madero, también Carmen Cerdán, Manuel Acuña, un año que presagiaba una modernización del país con la materialización del ferrocarril Ciudad de México-Veracruz, o con el fallecimiento de Manuel Acuña, que marcaba el fin de la era del romanticismo literario de México. Sin embargo, el deseo de una sociedad libre y justa se vería obstaculizado por la dictadura porfirista, la cual seguramente mostró a Flores Magón que el Estado liberal aún tenía retos. Y por supuesto que este panorama dio marco a la aparición también de una publicación escrita, de un periodismo militante junto con sus hermanos, que siguió en la lucha y que habían de seguir miles de mexicanos a lo largo de más de 10 años de su tarea de pelear, de defender los ideales. Por eso es que el significado político, ideológico del magonismo en la Revolución Mexicana es un punto de arranque de una conciencia nueva, profunda, de cambios sociales, de recuperación nacional. Es una tarea tan importante que se marcaron lo que yo decía, hoy tareas constitucionales que nos siguen ocupando. Así se habló de la no reelección por parte del presidente. Se habló de la educación básica que debía ser obligatoria, del establecimiento de la jornada laboral de 8 horas, de un salario mínimo para los trabajadores, del descanso dominical, del reparto de tierras a los campesinos, de todos esos anhelos que encabezan y que siguen encabezando muchas de las tareas que, como decía, siguen pendientes. Las ideas de Ricardo Flores Magón cada vez se fueron convirtiendo en más radicales, hasta llegar, sí, a un pensamiento anarquista, porque expuso que el cambio que requería la sociedad mexicana debía ser encabezada por las y los trabajadores, eliminando a cualquier autoridad, al capital y al clero. Estas eran ideas de Ricardo Flores Magón, un proceso sin solución de continuidad, pero con una grandeza interminable. Un México de hoy que le es deudor por todo lo que queda pendiente, por el resumen también de lo que ha conquistado. Es una vida llena de lucha, la de Ricardo Flores Magón. Es una vida aleccionadora por cuanto hace a su intransigencia irreductible, por cuanto hace a sus altos ideales. A 100 años de su fallecimiento, sigue vivo en nuestra tarea permanente de lograr una sociedad con progreso, con justicia, con desarrollo para todas y para todos. Es un proceso que aún no concluye, que aún hace seguir pensando en lo indispensable que fue este hombre para México. Que viva Ricardo Flores Magón y que viva México. Muchas gracias, senador Miguel Ángel Mancera. En uso de la palabra, la senadora Sacil de León Villar, del Partido Encuentro Social, coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Con su permiso, senador presidente, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores, invitados especiales que nos acompañan, sean nuevamente bienvenidos al Senado de la República.
El pasado 21 de noviembre se cumplieron 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, oaxaqueño universal, nacido en Teotitlán del Valle de la Sierra Mazateca, cuna de una de las culturas milenarias y trascendentales para los pueblos originarios de México. Me honra profundamente participar en este homenaje a uno de los precursores más importantes del movimiento revolucionario en nuestro país, constructor de un pensamiento y una práctica revolucionaria que son un ejemplo e inspiración para todas las luchas por la igualdad, la justicia social y la fraternidad que han existido en México y en cada rincón del mundo donde alguien se rebele ante la tiranía y la opresión. Es un orgullo para mí venir del sur de México, en mi caso chiapaneca, pero sensible a la historia que nos hermana, al igual que Ricardo Flores Magón, un revolucionario visionario y de pensamiento progresista que en vida defendió la sabiduría comunitaria de nuestros pueblos originarios con el pensamiento crítico contemporáneo de su época. La Revolución Mexicana, la tercera gran transformación de la vida pública de México, de la que Ricardo Flores Magón fue precursor y protagonista. Un hecho de grandes dimensiones, un verdadero punto de quiebre en el destino de nuestro país, donde el pueblo se rebeló ante una dictadura cruel, explotadora, feudal y entreguista de la soberanía nacional a las potencias imperiales del norte y absolutamente represiva en contra de nuestros pueblos originarios. Este proceso social que sigue siendo decisivo en nuestro presente es el que permitió combatir a la oligarquía, donde hubo una reforma agraria, donde se reconoció la propiedad comunal y la libre autodeterminación de los pueblos originarios, donde se instalaron principios democráticos y de alternancia, es decir, el génesis de la verdadera Revolución Mexicana, popular, de mujeres y hombres campesinos, indígenas, afromexicanos, que sufrían la explotación del poderoso, a la que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido como la transformación más profunda de la historia de nuestro país, tiene una de sus raíces en el legado de Ricardo Flores Magón. La historia de vida de Ricardo Flores Magón es un gran ejemplo para todas y todos los que estamos convencidos de que en un mundo igualitario y libre es posible. Durante su larga trayectoria de lucha, sufrió persecución, exilio, nunca claudicó y murió sin ser vencido, condenado injustamente. Son muchos los aportes de Ricardo Flores Magón al movimiento que hoy conduce nuestro presidente, pero sin duda el más simbólico y palpable es la fundación de un medio de comunicación, de un semanario como el de Regeneración, desde donde se iniciaron debates nacionales, se difundieron ideas revolucionarias, pero sobre todo una herramienta con la cual se combatió a un régimen corrupto y autoritario. Ricardo Flores Magón es historia viva. El proceso que puso en marcha no han podido detenerlo, ni la negación ni la persecución. Persiste en la voluntad de cada una de las y los mexicanos, que no descansarán hasta haber librado a su patria de tanto abuso, de toda entrega y de toda traición. Hoy con orgullo conmemoramos este centenario de la muerte de don Ricardo Flores Magón. Alzamos el brazo en honor a su memoria, a su lucha y su paso por la historia revolucionaria en pro de la defensa de la libertad de pensamiento, de las causas y de la justicia social, pero sobre todo de nuestros pueblos originarios. ¡Que viva Ricardo Flores Magón! Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Antes de darle uso a la palabra a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, quiero compartirles que se encuentra con nosotros compartiendo una sesión trascendente conmemorativa en el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Estoy seguro que para los estudiantes que hoy vienen de diversas facultades de la Universidad Iberoamericana de Puebla, la Ibero Puebla, es un honor estar aquí. Felicidades, jóvenes, bienvenidos
bienvenidas a esta sesión solemne. Ellos son estudiantes de licenciatura de Administración, Ciencia Política, Comunicación Digital, Derecho, Economía y Relaciones Internacionales. Vienen por parte de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos. La senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, coordinadora. Gracias, senador presidente. Sumarme a ese ánimo de bienvenida que se le da en principio a nuestros invitados especiales que participan de esta conmemoración tan importante para nuestro país y para el Senado de la República. Y por supuesto a quienes nos hacen favor de acompañarnos de distintas universidades del país, sean ustedes bienvenidos. Hoy, a 100 años de la muerte del gran Ricardo Flores Magón, conmemoramos la enorme figura e importancia del gran ideólogo liberal mexicano, quien con la fuerza de su pensamiento, convicciones, valores y activismo popular se convirtió en una pieza clave de pensamiento político. Sus ideas hicieron posible el estallido de la transformación nacional. Él mismo lo escribió: la revolución se nutre de cerebros y de nobles corazones, y él predicó con el ejemplo. Su infancia se desarrolló en San Antonio, Eloxtitlán, en el estado de Oaxaca, donde las oportunidades de sobresalir y encontrar una mejor vida eran escasas. Por ello, sus padres, como ya se ha mencionado aquí, los enviaron a la capital a sus hijos Jesús y Ricardo para que estudiaran leyes. Fueron ellos quienes les inculcaron el valor de luchar por la justicia social, modelo y valor que los acompañó durante toda la vida. Ricardo logró entrar a la Escuela de Jurisprudencia y ahí su ímpetu rebelde lo llevó en varias ocasiones a animar a sus compañeros a salir a la calle a protestar contra los abusos de la dictadura de Porfirio Díaz. Antes de cumplir 20 años, fundó junto con su hermano y compañero su primer periódico, El Demócrata, donde valientemente denunció la corrupción en los tribunales de justicia y los abusos que cometían los propietarios de fábricas y haciendas. El gobierno opresor cerró y confiscó los materiales del periódico, pero no importó. La semilla de la rebeldía estaba sembrada ya en la sociedad. Como él mismo escribió, el derecho de rebelión penetra en las conciencias, el descontento crece, el malestar se hace insoportable, la protesta estalla al fin y se inflama el ambiente. El 7 de agosto de 1900, los hermanos Jesús, Enrique y Ricardo Flores Magón fundaron el periódico Regeneración. A través de sus páginas denunciaron por primera vez las atrocidades del gobierno tirano de Porfirio Díaz, razón por la cual los hermanos Magón estuvieron presos y fueron presos políticos, donde intentaron quebrar su espíritu mediante la tortura. Encarcelaron sus cuerpos, mas no sus ideales. Nunca abdicó Flores Magón, Ricardo, y en 1902 se hizo cargo junto con su hermano menor, Enrique, de la publicación y tiraje de El Hijo del Aguizote. Sus páginas fueron puntual sátira a Porfirio Díaz Ordaz. Fue tanta la resonancia que tenía en el clamor social Ricardo Flores Magón, que en 1903 los tribunales pronunciaron un fallo en el que se le prohibía la circulación de cualquier periódico en el que figurara su nombre. La persecución de la que fue objeto por su incansable lucha por la libertad y la justicia lo obligó a exiliarse en los Estados Unidos, desde donde siguió alentando al pueblo de México a llevar a cabo un verdadero cambio del sistema social. Las rebeliones de Cananea y Río Blanco y la Revolución Mexicana misma no son ajenas a los postulados de Flores Magón. En su pluma encontró la mejor arma para denunciar la arbitrariedad, con la cual su pensamiento llegó a los pueblos más recónditos de nuestro país. Tuvo eco y germinó la lucha social por la igualdad, por los derechos y por la justicia. Por ello, Ricardo Flores Magón es el gran ideólogo precursor de la Revolución Mexicana. La lucha liberal del siglo XIX y principios del siglo XX ha trascendido más allá de su tiempo,
primero en la mente de los próceres revolucionarios y posteriormente en la de aquellas personas que comprendieron la trascendencia de sus postulados como la lucha y el cambio social, vigentes hasta nuestros días, vigentes para aquellos que creemos en la transformación de nuestro país. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo celebramos la vida y el legado de Ricardo Flores Magón. Mientras la injusticia exista en México, sus ideales, pensamiento y espíritus seguirán presentes, seguirán vivos, porque como bien expresó, la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. En el centenario de su fallecimiento, sigamos actuando por alcanzar la justicia social y el respeto a los derechos humanos. Todo el poder al pueblo. Gracias por su atención, compañeras y compañeros, a nuestros invitados especiales. Muchas gracias, senadora Giovanna Bañuelos. En uso de la palabra, el senador Raúl Bolaños Cachocue, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, desde la lucha independentista, la reforma y la revolución, mujeres y hombres visionarios y nacionalistas entregaron sus pensamientos y su entereza para sentar los pilares de lo que hoy es México, en donde el pensamiento liberal ha sido uno de los preceptos fundamentales para garantizar la libertad, la igualdad, la laicidad, el Estado de Derecho y la democracia. En esta sesión solemne recordamos a Ricardo Flores Magón, nacido en San Antonio, Exolochitlán, Oaxaca, y considerado como uno de los máximos exponentes y precursores de la Revolución Mexicana. Su visión y pensamiento revolucionario lo llevaron a formar parte activa de movimientos sociales contra el yugo de la maquinaria institucional del gobierno, convirtiéndose junto con sus hermanos Enrique y Jesús en activistas políticos que compartían sus ideas a través de la fundación de los periódicos Regeneración y El Hijo del Aguizote. Desde temprana edad, su pasión por la justicia social impulsó a una gran multitud a alzar la voz para denunciar las malas prácticas del sistema autoritario de aquella época. En el programa del Partido Liberal Mexicano y en su manifiesto a la Nación de 1906, podemos observar el amplio conocimiento que tenía de los problemas del país. El pensamiento de Ricardo Flores Magón y su lucha antirreeleccionista fue fundamental para encender el movimiento revolucionario. Su formación profesional como periodista, político y filósofo lo llevaron a forjar su lucha social a través del uso de la tinta en periódicos y la práctica de la retórica en espacios públicos, denunciando así las injusticias de la autoridad. Sin embargo, su gallardía en contra de las ideologías políticas dictatoriales y conciencia de que era posible un mejor país, lo convirtieron en un blanco fácil para hacerlo prisionero en 2 ocasiones. En esta última, los tratos inhumanos a consecuencia de los trabajos forzados deterioraron su estado de salud, llevándolo a la muerte por el simple hecho de ejercer su libertad de expresión. Es claro que en las transformaciones que ha vivido nuestro país hemos tenido importantes avances y se han edificado instituciones que posicionan a México en el concierto de las naciones como una de las principales economías y un actor responsable y solidario. Sin embargo, existen importantes rezagos y lastimosas desigualdades que olvidaron y excluyeron de este progreso a millones de mujeres y de hombres mexicanos que hoy viven en condiciones de pobreza. Por ello, en el marco de la conmemoración de los 100 años de su aniversario luctuoso y orgullosamente como senador de la República de mi estado de Oaxaca, considero fundamental revivir su pensamiento revolucionario y transgresor para romper el círculo vicioso que imposibilita un crecimiento armónico, igualitario e incluyente en nuestro país. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hacemos propio el pensamiento de Flores Magón, en el que manifiesta: cuando la tierra sea del pobre, entonces será libre,
porque dejará de ser pobre. En este acto solemne no solo debemos recordar la trascendencia y trayectoria de uno de los más importantes precursores de la Revolución Mexicana, por el contrario, es momento de unirnos y hacer realidad sus pensamientos políticos en favor de una mayor democracia y en beneficio de las poblaciones más necesitadas. Por su atención, muchas gracias y que viva Flores Magón y que viva Oaxaca y que viva México. Muchas gracias, senador Raúl Bolaños Cacho Cue. En uso de la palabra, la senadora Alejandra León Gastelum, de Movimiento Ciudadano. Con su venia, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, pueblo de México. El día de hoy conmemoramos solemnemente el centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón, periodista, pensador y político mexicano, nacido en 1873 en San Antonio, el Oxochitlán, Oaxaca, cuyas ideas constituyeron uno de los más importantes impulsos a la Revolución Mexicana. Desde joven, siendo apenas un estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, comienza a levantar la voz en contra de la opresión, injusticia, desigualdad, corrupción y represión del régimen porfirista. Algo que continuaría siendo a lo largo de su vida estudiantil y adulta y por lo que sería encarcelado en más de una ocasión. Aunque este castigo nunca suprimió su voluntad de denunciar y combatir los abusos del podrido régimen porfirista. Ricardo Flores Magón fue un mexicano valiente que decidió no guardar silencio a pesar de encontrarse inmerso en un contexto de simulación en el que la prensa del momento ocultaba y maquillaba la abyección del régimen de forma descarada, a pesar de que ningún medio podía darle trabajo por órdenes del gobierno, a pesar de la persecución, las presiones y las amenazas que sufrió por parte de un Estado criminal y asesino que en múltiples ocasiones fue capaz de privarlo de su libertad, pero nunca de sus convicciones y de su determinación por crear un México próspero y justo para todos. Al respecto, estando en prisión, durante la última etapa de su vida escribió: mis amigos quizás inscriban en mi tumba: aquí yace un soñador, y mis enemigos: aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas. Y efectivamente tenía razón. Para unos fue un soñador y para otros un loco, porque sus escritos abordaba cuestiones como la educación laica y obligatoria, la supresión de la pena de muerte, la no reelección del presidente y gobernadores, la libertad de expresión, el reparto de las tierras, la creación de bancos agrícolas, la institución del salario mínimo, el establecimiento de una jornada laboral de 8 horas, así como la abolición del trabajo infantil y de los latifundios, entre otras que posteriormente quedaron plasmadas como garantías individuales y derechos sociales en la Constitución de 1917. Por ello, debido a su crítica valiente y a sus propuestas tan adelantadas para la época, es que el pensamiento y acción de Ricardo Flores Magón, junto con su hermano Enrique Flores Magón y otros activistas comprometidos con la lucha por la libertad y la democracia, representa uno de los precursores fundamentales de la Revolución Mexicana, pues fueron ellos los primeros opositores en desafiar abierta y efectivamente al régimen de Porfirio Díaz y representar una verdadera amenaza para su existencia. De hecho, fue el movimiento magonista
el que tomó las armas y combatió a las fuerzas federales en Baja California durante la Revolución, tierra en la que el magonismo tenía pensado comenzar a implementar su programa económico, social y político para después extender su aplicación al resto del país. Por eso decimos en Baja California, se cuece aparte, somos atípicos y es donde empieza la patria. Por lo tanto, la mejor manera de honrar su memoria y sacrificio de este gran mexicano aspiracionista es emulando su ejemplar actitud crítica, su valor invencible y su inquebrantable determinación por construir un México justo en el que sus habitantes puedan vivir en libertad, con dignidad y con aspiraciones justas. Es cuanto por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos darle la bienvenida a distinguidos invitados del área de la tecnología y comunicación, a la maestra Ana Patricia Montero Rosano, a Mariloli Peñón Díaz Cid, a Alejandra Bautista Tapia, a Irma del Carmen Sánchez Meneses y a Pilar Bravo Martínez, que nos acompañan también en esta ceremonia solemne, luctuosa. En uso de la palabra, la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, destacados invitados especiales, querido amigo Ricardo, familiares de don Ricardo Flores Magón, distinguidos dirigentes de valiosas centrales obreras de nuestro país, muchas gracias por estar entre nosotros. Sadot, familia, amigos todos, compañeras y compañeros senadores. Son extraños los caminos que toman las sociedades para construir su cantera histórica. Los antecedentes diversos, complejos, a veces encontrados, para resumir en una intrincada síntesis lo que viene siendo la base de una sociedad, la plataforma desde la cual se proyecta un país, una nación, un pueblo, un conjunto de pueblos. Así es. El mosaico multicolor, multirracial, multicultural, que da raíces a la nación mexicana, que la arraiga. Así de distintos, de diversos, de antagónicos entre sí, los hilos de la urdimbre que sostiene el tejido histórico, que nos da razón de ser, que nos proyecta, que nos lanza al presente y nos empuja al futuro. ¿Qué mayor riqueza y complejidad que la del tejido que dio origen y cuajó en la Revolución Mexicana? Ese magno movimiento telúrico que trastocó el orden de las cosas en el país y que logró establecer un nuevo orden que transformó la realidad social en el siglo XX. La Revolución Mexicana fue constitucionalista, liberal, democrático-burguesa, anarquista, agrarista y otra serie de calificativos conceptuales que describían las diversas tendencias que en ella confluyeron. De manera muy destacada, por la vertiente social que representó el pensamiento de los Flores Magón, tanto en las reivindicaciones obreras como en las reivindicaciones agrarias, la figura de Ricardo Flores Magón trascendió en el tiempo y no dudo en manifestar que su influencia fue determinante. Desde el apotegma de Tierra y Libertad, atribuido a su pluma
y que acompañó al zapatismo como lema y grito de batalla, hasta los vínculos con el internacionalismo radical que representaron las corrientes anarquistas en diversas latitudes. Independientemente de la importancia del pensamiento de Flores Magón, cuya trascendencia, estoy segura, fue determinante en el enfoque de las políticas laborales y de la reforma agraria adoptadas en la Constitución del 17 por los revolucionarios, deseo, en el marco de este homenaje realizado